1, 2, 3, probando. Tonorama Podcast con Alex Lechuga. Hey, hola, en la primera parte de esta saga llamada World Art Destinations hablamos con Liz Rachel y Sofía Blanco, parte del equipo de WAD, que actualmente representa poquito más de 21 artistas. Hablamos sobre sus inicios en la Riviera Maya, los primeros festivales, SeaWorld, FIAP, Colectivo Tomate, lidiar con artistas, gestionar un festival, lidiar con el gestionar y ser amigo de artistas, equipos de trabajo, las condiciones que se ofrecen en los festivales, así como la forma de seleccionar artistas. Hola, estamos en el tercer episodio en esta edición de Cholula, Puebla, ya más alejados del Caribe. Y esta vez nos tocó, me toca platicar con las mentes detrás de World Art Destinations. ¿Se quieren presentar? ¿Cómo están en esta época de cuarentena? Bien, bastante descansados. Bueno, descansados de la vida. Descansados de la vida. ¿Y con quién estoy hablando? Bueno, gente que escucha el podcast. ¿Qué tanto quieres saber de mí? O sea, solo digo mi nombre y ya. Si quieres decir más datos, pues es libre de decir soltera, casada, compromiso. ¡Auch! Uno nunca sabe, puede encontrar el amor de su vida en podcast. No, yo soy Liz Rachel y soy varias cosas. Digo todas las que soy. Todas las cosas, por favor. Soy, no te preocupes. Bueno, de profesión soy artista. Ajá. Artista visual, estudié artes visuales. Y de carrera de la vida me ha tocado ser gestora, curadora, directora de arte, pero básicamente vivo del arte. ¿Y tu rol en WAD es? Mi rol en WAD es Headmaster y fundadora de World Art Destinations. WAD. Ay, sí, güey. Y con la persona a mi izquierda, aunque no lo puedan ver, estamos con... Con la niña Sofía. Le da pena el micrófono. Sí, la neta, sí. A ver, niña Sofía, ¿cuál es tu rumbo aquí en WAD? ¿Cuál es tu papel? Pues, híjole, carnal. Híjoles, carnal. Yo digo que chales. Yo digo que chales, carnal, porque haces este programa cuando estamos reivindicando todo en WAD o reestructurando todo en WAD. Ajá. Pero Sofía estaba como jefa de logísticas, Logistics Chiefs, y es la que lleva como el track de todos los proyectos en WAD, sean costume o sean proyectos propios. ¿Quieres mencionar a los demás del equipo que no están presentes en esta ocasión? Sí, ahorita solo somos 2 personas representando esta agencia, pero realmente somos varios dentro del equipo. Actualmente como equipo WAD está también Michelle Cobian, que es el General Manager mejor conocido en el barrio bajo como el patrón. Y hashtag, pues sí. Dime el patrón. Ay, cálmate. Y pues le dicen el patrón porque pues es lo que es el patrón en cuanto a las decisiones grandes, el manejo de dinero, de recursos. Él es como no hay un paso adelante sin su autorización. Está también Sara Miranda. Está también Chepe, que llevaba como la parte de business line y él estaba como todo a cargo de merchandising, también ha gestionado proyectos en WAD. Sara está como representante. Sofía también tiene su equipo de representación, Michelle también, yo también. Y también están como nuestros embajadores, que son las personas que desarrollan proyectos en otros lados de la República o trabajan en conjunto con WAD para hacer un proyecto, como César, Abraham, Nordi, Jane, varios que están como alrededor de la República. Y pues obviamente también la cartera de artistas con las que trabajamos, que son los artistas que representamos, que pues son 21 artistas de arte urbano a nivel nacional, dentro de los que están... ¡Menciona los 21! Ahorita vamos a ir con eso de
de antes de llegar a esa grande cartera de celebridades y artistas que manejan pues un poquito del inicio de cómo empezó Watt, por qué empezó Watt. Antes no se llamaba Watt, tenía otro nombre, ¿verdad? Sí, ¿Cuál tenía era ese otro nombre. CRAT. ¿CRAT? ¿Qué significaba? CRAT es Cancún Riviera Arts Destinations y fue porque principalmente nació en la Riviera Maya, fue un proyecto que nació en la Riviera Maya. El proyecto de CRAT fue realizado o conceptualizado por Tavo González, que es mi tío, que es artista visual, y él fue quien nos invitó a desarrollar ese proyecto en Riviera Maya, ¿no? Y la idea de desarrollar ese proyecto era poder convertir a la Riviera Maya en un destino cultural también, aparte de ser un destino solo de playa y de chela y de fiesta, ¿no? Queríamos tener como lugar algo que ofrecer al turismo cultural. Entonces empezamos a hacer como varias iniciativas con CRAT, varios como cursos, diplomados, pero ya como al paso del tiempo, creo que se abrieron como nuevos campos que queríamos perseguir, aparte de solo el desarrollo teórico del arte, porque realmente CRAT era como un desarrollo teórico de arte que después se aplicaría en muchas acciones, pero no llegamos a esa parte. Y como dicen en el barrio, como partimos sábanas. Y mi hermano mayor, Has, y yo, y Sandra, su esposa, junto con Daniela Cebadúa y Alina Pineda, 5 personas, nos convertimos en WAD, World Arts Destinations. Y con esta nueva etapa empezamos a hacer o a trabajar ya en desarrollar proyectos como festivales de arte, que no era, se puede decir, como la meta de CRAT, y por eso se dividió. Tratamos como, pues sí, o sea, como dejar CRAT intacto en el sentido de para lo que fue creado, y nosotros decidimos seguir con los festivales de arte, en específico arte público, ya nosotros por nuestra cuenta. Entonces creamos el primer festival de arte público. Y ya empieza World Destinations. ¿Y cuál es ese primer proyecto? Bueno, para empezar, ¿cómo es desarrollarse en el Caribe? Que estamos hablando de hace 5 o 6 años, que fue lo de WAD que empezó. Sí, WAD empezó en el 2013, estuvimos un año trabajando en la marca, o sea, en qué queríamos de WAD, logotipos, las áreas, qué íbamos a hacer, o sea, como nosotros, organización, empezamos un año a planearlo, y realmente nuestro primer evento fue después de ese año, que fue en el 2014, y ahorita que veo todo en retrospectiva, sí creo que nos aventamos a hacer algo muy grande para hacer nuestro primer evento, pero bueno, pues aprendimos un montón, pero hicimos el primer festival de arte público en la isla de Holbox, que se llamaba FIAP 2014 Holbox, Soñando por Holbox. Artistas, alumnos que nos quieran decir. Estuvo en esa edición Canadá invitado como país. Al principio pensábamos tener un país invitado para cada edición, después decidimos como volverlo internacional, pero en ese primer encuentro fue Canadá y trajimos a Jason Botkin, Owen, Labrona y otras 2 personas, eran 5, y mexicanos y locales. Tratamos siempre como de que el line-up sea internacional, nacional y local, ¿no? Dependiendo dónde se haga el evento. Pero en ese momento mexicanos tuvimos a Curiot, que fueron como los principales artistas que pintaron, se puede decir, como la concha acústica de Holbox, Jason Botkin y Curiot. Y ya los demás artistas tuvieron paredes individuales. Entonces tuvimos artistas locales en ese tiempo, Dersu Sala, yo, Sleepwalk, Marisol de Estrabó, León Alba, que eran artistas que estaban desarrollando cosas en
en la Riviera Maya. Y de nacionales estuvo Le Superdemon, Curiot, Cristina Navarrete de Acapulco, varios, eran 15 artistas para la primera edición. ¿Y cómo fue ese salto de tener 15 artistas en Fiat, algo que construyeron como desde cero, a empezar a tener esta mancuerna con SeaWorlds, que ya es algo como que más internacional, y pues ese brinco en general? Pues todo fue como una cadena, obviamente. Cuando nosotros hicimos FIAP Holbox, la verdad es que hubo un montón de difusión. Quien trabajaba mayormente en eso era Lina. En ese tiempo ella hacía video, documentación y hacía prensa. Y Daniela también. Juntas ellas tenían, o tienen, no estoy segura, un despacho que se llama Trotamundos Creativo. Y ellas nos ayudaron como en esa parte. Contactamos varias revistas. Dentro de esas revistas estuvo Juxtapox Latinoamérica cuando existía, que era llevada por Arturo Misraji. Ahí conocí a Enriqueta, que fue la que cubrió el evento, ¿no? Junto con Montserrat y junto con, creo que era Denise. Y a partir de eso es que yo conozco a Arturo y empezamos como una relación chida, y él fue quien me invita a ser parte de la gestión del primer festival de SeaWorlds en México. Y era por parte de una organización que se llama Pangea Seed, que maneja Trey Packard, y entonces ya empecé yo como esa conversación con Trey Packard para saber pues qué necesitaban de WAD, ¿no? Porque básicamente ya era muy pronto para el festival. Ellos ya tenían como algo desarrollado con Residencia Gorila, o estaban a punto de desarrollar algo, no sé muy bien, pero estaba Poncho con Residencia Gorila. Entonces cuando yo me uní al equipo, pues ya era como todo para ayer, ¿no? Y pues nosotros, lo bueno era que con la gestión de un FIAP ya teníamos como ciertas piezas, como nuestro patrocinador de pintura, algunos patrocinadores de hoteles, algunas personas claves como la Chaya Cualpica. Saludos, Chaya. Saludos a la Chaya. Y la Chaya nos ayudó un montón para poder desarrollar también, como se unió al equipo, pues, ¿no? Era un equipo de varias partes para lograr un festival que nos emocionaba mucho a todos. Y hubo también 15 artistas en ese festival internacionales, dentro de los cuales estuvo Celeste Byers, Aaron Gleason, Tristan Eaton, John Agao, Tatiana Suárez, Nosego, Cinza Merck, estuvo no me acuerdo quiénes más, fue un montón. Nacionales en Isla Mujeres, porque fue Isla Mujeres 2015, o fue Cozumel 2015, fue Isla Mujeres 2014 y Cozumel. Isla Mujeres, sí. Luego fue un FIAP 2015 y luego siguió en Cozumel. Sí, pues. Entonces, sí hizo su tarea. El niño lechuga hizo Me su tocó tarea. vivirlo todo eso. Quiero recalcar que cuando yo estaba en la universidad estaba llevando a cabo el SeaWorlds Isla Mujeres. Míralo. ¿Ves? Por eso lo marcó Ajá. en su vida. Y me llegó a invitar Liz Rachel porque ella me daba clases en ese momento. Pero yo dije, no creo ir. Si ves que todo fue un plan de lechuga. No para creo ir, poder tengo llegar. que estar en mi casa. No, y no fue. No fue, le valió que o sea, ya viendo desde perspectiva digo, no manches, la oportunidad que me perdí de conocer a tanta banda. A Sanner, Smith, esto de... Y cabe recalcar que en ese tiempo Lechuga estaba como inundado en un mundo de cómics y de ilustración lechuguesco, ¿no? Así como solo... Un mundo amarillo. Sí, como construido de un mundo amarillo. Entonces se perdió esa aventura. Quién sabe cómo hubiera pasado. Pero varios... Ese estuvo chido, o sea, bueno, la parte de FIAP Holbox, que fue 2014, y después fue SeaWorlds, ¿no? Bastante pegados. FIAP fue en febrero, creo que SeaWorlds fue en julio, en verano. Y
la neta, o sea, pudimos armarlo obviamente por todas las cabezas involucradas, pero hubo mucha respuesta de mis alumnos. Yo en ese tiempo daba clases en varias universidades. Menos de lechuga. Sí, menos lechuga. Él fue el único alumno que le valió queso. Sí, estábamos tratando de hacer algo por Riviera Maya, güey, por su pueblo. Nada. Le valió verga, güey. Cero respuesta. Cero respuesta. Es como, ajá, ¿no? Cuando haga una convención de cómic me avisa. Y pues nunca la hice, entonces nunca. Pero ya eventualmente lo convencí. Pero sí, o sea, la cuestión con SeaWorlds es que pues fue, se puede decir, como una parte donde explotó lo que estábamos haciendo, porque también SeaWorlds ya tenía como una plataforma construida con ciertos artistas, que eso hizo como más fuerte el movimiento en Riviera Maya que nosotros teníamos. Se puede decir que nos tocó un ¿cómo se dice? Como favorecimiento de rebote, ¿no? En cuanto a Cancún y Riviera Maya. Entonces, SeaWorlds fue el segundo, y de ahí hicimos FIAP 2015 en Cancún. Fue Todos Somos Cancún. Tratábamos de tener como para cada FIAP un tema. En Holbox fue Soñando por Holbox, porque nos ayudó también Daniel Trigo en ese tiempo, que estaba llevando como un proyecto de Soñando por Holbox, que no sé si era su proyecto o fue porque después me enteré que ese proyecto como que lo había empezado otra persona, ya sabes, ¿no? Así las leyendas urbanas. Pero no sé, gente estaba haciendo cosas por la isla, pintando en la isla, pero a una escala más tranquila, ¿no? De hecho, nosotros como WAD pensamos al principio hacerlo así, o sea, como un artista por mes, ¿no? Que viniera a hacer un mural, bla, bla, bla. Pero de ahí, entre personas y personas, conocimos a Rubén Carrasco. Y Rubén Carrasco nos dice o nos aconseja, no, o sea, como de una, ¿no? Trae a todos, ya, se hace un festival. Y dije, pues va, o sea, como, y fue cuando lo preparamos en ese formato, ¿no? Se puede decir así. Y ya a partir de ahí, pues se volvió como manda, o sea, teníamos un festival en febrero, que era FIAP, y un festival en julio, que era SeaWorlds, y durante 2 años fue así. Y fue muy cansado, demasiado cansado, porque pues cabe mencionar que no hacíamos ni un solo peso de esos festivales, ¿no? Y no tan solo no hacíamos un peso de esos festivales, sino invertíamos nuestro dinero, y patrocinios masivos, así, para poder poner de pie un festival de 2,5 millones de pesos, sin ni un peso. Entonces yo creo que ahí como sí la carga como más fuerte financiera fue para mi hermano, que siempre me apoyó y siempre era como, estaba ahí, y, ya sabes, tarjetazos y esto y lo otro. Pero pues sí creo que fue primordial como para explotar lo que queríamos, ¿no? Se puede decir así. Entonces, pues ya a partir de ahí empezamos a hacer como varias ediciones, y el FIAP de Cancún del 2015 fue Todos Somos Cancún, porque Cancún estaba pasando por un rollo de identidad en ese momento, y nosotros teníamos aliados en todos los sectores, tanto empresariales como gubernamentales, y ellos querían darle una identidad a Cancún, ¿no? Que pues todos sabemos que Cancún es un destino que está como formado por un montón de personas de otros lados, y pocos son los que nacieron realmente en Cancún. Entonces Cancún como tal no tiene una identidad como Puebla de tradiciones y cultura, qué sé yo. Entonces, por eso fue Todos Somos Cancún, y ahí duplicamos los artistas. Fueron 30 en vez de 15. Grave error, lechuga, nunca lo hagas en tu vida. Pues hay muchas cosas que no tomamos en cuenta, ¿no? Porque aparte de duplicarlo, hicimos otras cosas que no eran mural. Entonces hicimos unas instalaciones, hicimos
como varias cosas que implican más eventos durante el festival, dentro del mismo festival que ya es un evento por sí solo, implican más gastos, que no es el mismo que solo el mural, que no es pintura y accesorios y brochas, sino ya es madera, 1 tonelada de arena, o sea, cosas así que no, como que no previmos o no dimensionamos. Salió bien, pero sí fue como un gran esfuerzo de todas las partes, ¿no? Y en ese tiempo pues ya teníamos como más elementos agregados. En ese tiempo también estaba como el equipo de Chavos Bien, ¿no? Que después hicieron Insomniac, siempre me equivoco. Que bueno, Fabián, ¿no? Fabián Ibero con su esposa, ellos nos ayudaban en documentación en algún momento y también nos ayudaron con un montón de cosas. También estuvieron los Steels, ¿no? Con Gino. Nos ayudaron también como bastante. Entonces se fueron uniendo como varios personajes que querían hacer algo, ¿no? Por Cancún, desde pequeños empresarios hasta grandes empresas, ¿no? Teníamos patrocinios desde un Mora Mora hasta un Aquaworld, o sea, era como todo el que quisiera meterle y ayudar, desde un boleto de avión hasta lo que pudiera también, ¿no? Y en esa parte del gestionar y lo difícil que es, o que la gente a lo mejor no ve, porque si entre artistas nos platicamos de, esa gestión está medio fea, ya viste el desayuno, ya viste el material, ya desde la parte, tanto Sofía y tú, Liz, esto de ¿qué pueden decir de lo que es gestionar ese tras bambalinas que nosotros como artistas a lo mejor no vemos, que es la preparación de boletos, el buscar la estancia, experiencias más allá del pintar mural, ¿no? ¿Cómo es esa parte y cómo te tocó también hacerlo hace 6 años? Y la diferencia que has aprendido. Pues creo que sí he aprendido un montón. Obviamente inicié sin saber nada y solo queriendo hacerlo. No es lo mismo a tener, 4 o 5 festivales de experiencia y ahora sí armas un festival. Creo que el próximo FIAP que armemos va a ser mucho mejor en todo el sentido de las palabras de cuando lo hicimos, ¿no? Pero hace 6 años creo que fue un sueño muy bonito, porque fue un sueño muy bonito que en su tiempo sumó mucha gente y creó un grupo de emprendedores muy chido en Cancún, porque no era solo el que me ayudaba en el festival, sino era cualquier iniciativa. Me acuerdo que en ese tiempo también estuvo Rapsodia con Juan y con Beto, ¿no? Y no era como necesariamente alguien que nos ayudaba a hacer el festival, pero influía que su proyecto iba como a la par del de nosotros. Entonces, como hacíamos cosas juntos o generábamos juntos o su página apoyaba la mía, o sea, como se hizo un grupo chido, o sea, que es lo que más rescato. Pero en cuanto a la gestión, sí creo que aventarse al ruedo como sin tener esa experiencia o sin saber o sin... Sí creo que debe de haber etapas, ¿no? O sea, como primera etapa, este proyecto que no es tan grande, 3 artistas, ¿no? 5 artistas, 10, y ir incrementando. Porque si no, pues está cañón y aprendes de malas todo la primera, ¿no? Así como... Pero, pues, no sé, Sofía... Ay, sí, ya habla tú, ¿no? Por favor. Ay, sí, ya me cansé de hablar. Ya me cansé. Break de cigarro. Pues yo nunca he gestionado un festival, ni menos de esa magnitud. Bambalinas de cosas. Pero, güey, me caga que diga eso. No, o sea, me refiero como a un festival de arte como per se, ¿no? Pero sí, o sea, pues tengo 4 años de experiencia haciendo proyectos de arte, pero comunitarios, que en algún sentido pues sí es muy distinto, ¿no? Como la gestión. Pero hay caminos que son muy similares y en los que sí concuerdan, ¿no? Y que he aprendido como igual a golpes.
golpes a de la lágrimas, vida. a lágrimas. No, o sea, sí es muy difícil gestionar un proyecto. En realidad, mucha gente no lo ve como todo lo que requiere hacer. Sobre todo cuando te tienes que adecuar a un presupuesto, ¿no? Apretado, o sea, en el que no hay forma de que te salgas de ahí. Entonces, solo puedes conseguir como ciertas cosas con ciertas condiciones, ¿no? Y pues eso es lo difícil, pero también hay como otra línea en la que aún con esos recursos apretados pues puedes mejorar mucho tu trabajo, ¿no? Y eso es lo que yo pude como ir aprendiendo con estos años, sobre todo en el trato con el otro, ¿no? O sea, con los artistas, desde valorar el trabajo que hacen, ¿no? Y que ellos vienen literal a regalar a los festivales, porque pues puede ser que reciban una paga, ¿no? Y puede ser que reciban como vista de su trabajo, pero al final están sacrificando tiempo de su vida y de su chamba que sí les da de comer para estar ahí, ¿no? Entonces, para mí eso era como lo principal, o sea, mi visión principal al hacer mi trabajo de gestión, ¿no? Y bueno, lo sigue siendo. O sea, como tener en mente eso y tratar de mejorar todas las condiciones en las que recibes a un artista, ¿no? Pues sí, es súper cansado y es como, o sea, sí requiere mucho de ti, pero también es muy chido, ¿no? Como ese dar y recibir. Pero sí, muchos artistas no lo ven, así que, ay, sí, valoren. Valoren, chavos. Bueno, y también pues de gestor a gestor, ¿no? No, sí, o sea, y de Depende, proyecto a sí, proyecto. porque y también hay proyectos en los que, o sea, bueno, yo que tengo los dos lados, ¿no? Porque todo lo que hablamos de Watt, que es el pasado, o cómo se creó, o lo que sucedió antes, ¿no? Yo estudié artes visuales, pero se puede decir que nunca ejercí como artista hasta después de esos festivales. O sea, como yo me gradué y el primer trabajo que tuve fue ser maestra porque me lo ofrecieron a mis 21 años que me gradué. Y fui maestra de La Salle por otro maestro Cuétara, que me quería mucho, que yo admiraba mucho. Ni título tenía, ¿no? Y me dijo, vas, y yo, ya después me das el título. Y lo primero fue como mi desarrollo como profesora y después me tocó ser gestora. Y después se me hizo un poco difícil pintar por todo lo que te involucra como maestro y lo que te involucra como gestora con las piezas y con los artistas que tienes contacto. Porque no es muy fácil ya desarrollar como tu propia línea sin tomar en cuenta todo lo que has visto, gestionado, etc., ¿no? Pero cuando Watt para de hacer los festivales y decido como irme a pintar, fue cuando realmente vi como esa cara del artista de, ok, ya, quiero ser invitado a un festival que yo no haga. Quiero pintar en otro lado que no sea un espacio que yo misma me construí y pues vivirlo. Y ahí fue donde nos conocimos. Y ahí fue donde nos conocimos. Corazoncitos flotando. Sofía y yo. Sofía fue gestora en el primer proyecto que yo apliqué en esta nueva aventura de... ¿Se puede decir nombres? Muralista. ¿Sí? ¿Sí se pueden decir marcas? Bueno, sí. En el 2016. En el 2016 fue cuando me voy de Cancún y de Riviera Maya. Dejo todo lo que había hecho y emprendo camino. Empiezo primero por hacer ¿cómo se llama? El mural de Netflix, y después hice uno de League of Legends en DF, y alguien fue la que me recomendó aplicar. Creo que fue Adriana de los Jochos del Chef en aquel tiempo. Adri me mandó así como, hey, vi esta convocatoria por si te late, ¿no? Y la leí, me gustó. Fue una convocatoria de Colectivo Tomate para Ciudad Mural Cholula 2016. Y pues ahí se abrió otro capítulo, ¿no? Que
quieras o no, puede ser que no tenga que ver con WAD, pero al final tiene que ver conmigo, que tiene que ver con WAD, en el sentido de mucha visión hacia lo que aprendí y lo que viví, ¿no? Y fue donde conocí a Sofía. Sofía estaba gestionando ese proyecto, y quien tenía como, pues, el peso de la producción, se puede decir, en campo, que es un chingo. ¿Qué hacías? ¿Como encargada de bodega? Puta, hacía todo, güey. ¿No? Si yo te elegí, güey. Yo leí tu correo y dije, ¡oh, Liz Rachel! Festivales. Cabe mencionar que yo no sabía que... Yo no estaba consciente que alguien podría decir, Liz Rachel aplicó. Sí, para mí era como el tercer mural, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese rollo de pasar de estar gestionando el festival a ser parte del festival y no tener nada de meter mano en la gestión? De ir simplemente como artista, y la diferencia que hubo entre algo organizado por WAD y algo organizado por el colectivo que estaba apenas empezando. No mal, lechuga, no hagas esas preguntas comprometidas. Es lo que quieren los fans. Los fans del podcast quieren polémica. Controversia. Ay, güey. Pues fue la primera experiencia que tuve como artista seleccionada para un proyecto. Y lo primero, o sea, como desde fuera o desde la parte de ser artista, uno es que disfrutas el evento, obviamente, ¿no? O sea, como gestora, puta, el evento es tu mayor estrés. Uf. Y realmente no puedes disfrutar hasta meses después. No duermes. Entonces, eso creo que sería el punto número uno. O sea, disfrutas el evento en el sentido de conoces nuevos artistas, conoces nuevas personas, te nutres, ¿no? Como de lo que haces tú, lo que hacen ellos. Y creo que fue lo que más me gustó de ese proyecto. Y sí creo que fue muy bonito que ese fuera mi primer proyecto. En el sentido de que la gente, el equipo de trabajo y los artistas eran personas muy chidas, y pudimos hacer como una hermandad muy, muy chida, ¿no? Creo que en ese evento también fue Dersu. Sí, fue Dersu. Fue Dersu y nosotros éramos como... De hecho, llegaron juntos. Sí. Sí, porque antes éramos como este grupito, era usted, bueno, Liz Rachel, Dersu, Clavis y yo, y solo quedó Liz y Dersu en esta ocasión. Ajá. No sabía eso. Pues usted no dijo que aplicaba. No. Sí, pero no sabía si me habían hecho caso. No, ya me acordé. Usted y Dersu sí fueron a este de Cholula. Y ya fue cuando fue el de Monterrey, nos dijo que aplicaba. Ajá. Pero yo la neta solo había aplicado al de Cholula. Yo el de Cholula no solo quedé, le dije, creo, a Dersu. Ajá. O sea, como, voy a aplicar aplica tú a ver si quedas, y sí quedó. Y nos vimos ya allá. Yo venía de Acapulco, porque pasé México DF, hice los murales allá. De ahí me salió otra chamba en Acapulco con mi amigo Luis Zurita, pintaron los murales allá. Y de Acapulco ellos me fueron a dejar hasta en Cholula. Súper chido. Y sí, o sea, como esa parte de que son amistades que no pasan, ¿no? O sea, como que se quedaron. Y pues hasta ahorita, como por ejemplo Sofía y yo, ¿no? Pero sí creo que para hacer un no sé, o sea, es que no quisiera tampoco comparar en el sentido de que FIAP, SeaWorlds y lo que hacía WAD en ese tiempo fue turismo cultural, y es muy diferente. O sea, el turismo cultural, ¿por qué? Por lo que decía Sofía, de hacer un festival de arte per se, arte por sí mismo, ¿no? O sea, que no tratamos de hacer nada más que traer a artistas que muestren su obra y que esa obra impacte tanto físicamente el espacio como a las personas. Entonces, se puede decir que el arte cultural o el arte per se se gestiona distinto, en el sentido de que lo que más nos interesa también es el posicionamiento del festival. ¿Por qué? Porque si tú posicionas bien el festival, puedes tener más sponsors, y esos sponsors son los que te apoyan, pero al final los patrocinadores que te apoyan lo que quieren es exhibir su marca. ¿Y dónde va a estar su marca exhibida? Entonces, en ese
en esa lógica es distinto, ¿no? Porque es un juego que tienes que jugar para poder hacer lo que quieres hacer en cuanto a traer artistas, en cuanto a hacer un showroom masivo de obra, ¿no? Pero este proyecto al que yo apliqué en el 2016 era Ciudad Mural, que es un proyecto social, que no era un proyecto artístico. Entonces, de ahí, de entrada, es distinto. Si tú catalogas un proyecto como social y tienes esta parte que es utilizar el arte como medio, ¿no? Para esa causa social, para el tejido de una comunidad, es distinto. Entonces tú como artista te tienes que adaptar, porque pues en ese tiempo también Colectivo apenas iba empezando. O sea, como sí habían hecho un proyecto antes, pero eran sus inicios en este tema, ¿no? No es el Colectivo de ahora, que sí, que ya hacen un Ciudad Mural cada 3 meses, creo es, ¿no? Cada 4, no sé. En ese tiempo era, creo que 1 al año, 2 al año, no sé. 2 al año. 2 al año. Entonces, al proyecto que yo llegué, pues era un proyecto como hecho al vapor, se puede decir así, porque venían de otro proyecto y armaron ese, ya tenían la fecha encima. Y pues había muchas cosas que no sé, en organización y en gestión, que eran distintas, ¿no? a lo que nosotros hacíamos. Entonces, no, o sea, era distinto. Y ahorita van a una serie de preguntas, así de, pues, ¿cómo fue el entrar al colectivo? El desarrollo que tuvieron, pues, tú y Sofía, como en las varias ediciones que estuvieron en él, y también dar el pausa a Watt un rato, que fue mucho de la mano de estar más metido en lo que es el colectivo. ¿Cómo fue esa transición también? Y también la transición de salirse del Caribe, ya porque ya empezaba con el colectivo, pues fueron visitando diferentes lugares y me imagino que en algún punto dijo, Watt ya no creo que es su lugar el Caribe, ¿no? No, pues ¿cómo pasó? En el momento se pausó Watt, y cuando se pausó creo que hubo muchas cosas que en mi inmadurez no tomé en cuenta, que después hablé con varias personas, pero fue muy dramático, en el sentido de que se paró y ¡fum!, desaparecí. O sea, no fue algo como paulatino ni planeado. Y en su momento afectó a algunas personas que formaban parte o sea, como que se subieron al barco con nosotros en lo que estábamos construyendo, ¿no? Y de repente paró. Entonces, por ese lado, creo que lo hubiera hecho distinto, ahora pensándolo. Pero pues en el momento fue como sucedió. Cuando yo llego a Colectivo como artista, me gusta mucho el proyecto, veo que el proyecto es muy real, veo la realidad como de la transformación, se puede decir como de la comunidad, del barrio, y me quería quedar más tiempo. Entonces creo que fue estando en Cholula que apliqué a Monterrey, y llegué y me seleccionaron y fui a Monterrey como artista, pero después se abrió una segunda etapa porque fue como bastante bueno el proyecto, o bueno los resultados, que el gobierno del estado quería más murales. Entonces primero hicimos 50 y después querían otros 50. Entonces preguntaron los directores en ese momento quién quiere quedarse para hacer ese otro batch de 50 murales, y yo alcé la mano, pero no me seleccionaron. O sea, me dijeron que no, me dijo así como Tom, me dijo así como no. Y yo dije, no mames, ¿no? Así, ¿qué hice? ¿Alguien más? Y solo le hice alzando la mano, ¿no? Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué hice? ¿Por qué? Ajá. Así, no sé, preguntándome si el mural anterior estuvo muy de la verga o qué. Pero no, ya después me dijeron que habían platicado que mejor yo pudiera unirme al lado de gestión. Y es que es la parte de la maldición de venir de gestora hacia artista, es que no puedes dejar de pensar como gestora. En el sentido de varias observaciones que yo le había hecho al equipo en cuanto a la organización
que no tenían en ese momento como equipo de trabajo. Cosa que yo aprendí de mi hermano, ¿no? O sea, como yo criticaba mucho a mi hermano antes, como, ya quiero hacer el evento, sí, pero en mi mundo utópico de nada más le pones agua y se infla el festival y ya, ¿no? Pero mi hermano siempre fue como muy, muy tajante de decir no, o sea, debemos de estar primero bien organizados, debemos de hacer las cosas bien hechas, bla, bla, bla. Y por eso nos tomó un año primero organizar WAT, desde qué era misión, visión, cuál es el objetivo de este proyecto, nuestros puestos, quién trabaja en qué, ¿no? Entonces, cuando yo llego a colectivo, pues es lo que digo sin afán de como de criticar o de mal pedo, pero más bien fue como, no sé, empecé a soltar consejos sin que me los pidieran. Entonces ahí fue cuando dijeron, pues creo que sabes como de qué estás hablando y quieres ser parte del equipo. Entonces ahí fue también como una decisión rara, porque yo dije, bueno, me gustaría que más bien nos aliáramos como WAD y Tomate y hiciéramos algo. Pero después creí que era una oportunidad chida para yo aprender del arte social, que también me interesaba, ¿no? Hasta ahorita solo había vivido turismo cultural, ahorita quería ver qué onda con los proyectos sociales que conllevan arte. Y ya fue como cuando me uní al grupo, y en ese tiempo, ¿tú qué llevabas? ¿Tú ya eras subdirectora? No, estaba en producción. Yo llevaba arte, o sea, curaduría, documentación, prensa y redes. O sea, aparte. Y en esta parte de ir gestionando cosas y diferentes partes del festival, cuando pues en una persona hace 10 cosas o tiene 10 puestos en el mismo lugar, pues ¿qué enseñanza les dejó el colectivo? Porque ¿cuántos Ciudad Modal hicieron juntas? Un buen. También esa parte de lidiar con los artistas, lidiar con su trato en la comunidad. 19 proyectos con el colectivo. Yo hice 13 o 14. ¿Y qué tal esa evolución de, pues está creciendo un poquito más este festival, cada vez, los artistas están creciendo también que entran, y pues luego entran algunos artistas más pesados que otros, ¿no? Como también es lidiar con ese rollo. Estábamos muy conscientes que Tomate era como un semillero de artistas. El objetivo no era realmente traer artistas posicionados como sí lo era, por ejemplo, en un FIAP o en un SeaWorld. Si no eras posicionado es como no hay manera de que entres. Yo en mi etapa de estudiante alzando la mano, ¿no? Me aplicó un list de Monterrey. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Nadie. No, pues no sé cómo responder esa pregunta, pero Ciudad Moral fue un proyecto que empezó muy real, muy real y muy bonito, obviamente con todo lo precario del universo, pero la gente, el barrio y la hermandad que se hacía en el equipo era lo que te hacía ignorar todas esas cosas precarias, desde dónde dormías o etc, o si había brochas buenas o no buenas, o pintura buena o no buena, o X o Y, cualquier circunstancia, pues te olvidabas, porque al final te llenaba y te satisfacía mucho lo que estabas construyendo y lo que estabas aportando. Pero así como la dieta que estoy haciendo ahorita con el arroz ayurvédico, que lo comes todos los días. Así era la dieta del colectivo. Así, Ciudad Mural todos los días era muy fuerte. Porque los proyectos se empezaron a hacer más enseguida, apretados, más inmediatos, ¿no? Entonces ya no trabajas y dedicas lo que debes de trabajar y dedicar para realizar un proyecto, que para aquellos que no tengan idea cuánto lleva gestionar un festival, estamos hablando de un año. Mínimo 6 meses. Mínimo. Y sí era como súper difícil. O sea, como para lanzar un FIAP era muchísimo trabajo de meses atrás. Igual un SeaWorld, ¿no? O sea, como era mucha
mucha gestión y muchos patrocinios y muchas cosas que conseguir, permisos, o sea, trámites, ¿no? Y aquí todo en Ciudad Mural todo tenía que ser en chinga, o sea, todo era para ayer, para antier, o sea, como si tenías que sacar un permiso era como ya, así como en chinga, güey, ¿no? Y también la otra cosa es que pues se turnaban los equipos de trabajo, entonces eso quiere decir que no estábamos juntos todo el tiempo, sino que íbamos abarcando otras ciudades, o sea, pues yo podía estar en un Ciudad Mural que esté terminando, Sofía ya tenía que llevar a la mitad del otro Ciudad Mural que estaba en otra ciudad, y así, entonces yo por ejemplo me tocó abrir Saltillo, que para mí fue obviamente uno de mis preferidos, pero fue, pues ese sí es difícil porque llegas a una ciudad que no conoces, no sabes qué pedo, con una agenda de cosas que hacer, de gente que contactar, y literal es como testigo de Jehová, así de, no, ustedes, buenas, ustedes la de cultura, y así abrir puertas desde pedir muros, tocar casas, hablar con familias, hablar con gente, más hacer rueda de prensa, más alimentar el redes sociales, o sea, era mucho que manejar, sí, y muy seguido. Entonces, pues no sé, o sea, como que al final sí cambió mucho el ritmo al paso de los años de colectivo, y el ritmo se fue haciendo cada vez más fuerte hasta que ya pues, las horas en tu día ya no alcanzaban y ya estabas trabajando de noche, de madrugada, terminando cosas, documentos, cartas, todo, ¿no? Y pues también era un trabajo de 24/7 en el sentido de que tenías que estar disponible para cuando te llamaran y tenías que estar disponible para lo que se necesitara. No es así como, voy a mi trabajo de 9 a 5 y ya, te olvidas, no. Que era otra parte como trabajar gestionando esos proyectos te obliga a vivir totalmente en eso. O sea, tu vida es esa, de ir en ciudad, gestionar proyecto en proyecto, o sea, como, sí, se vuelve tu vida y tu familia es esa con la que haces los proyectos. ¿Es correcto, Sofía? Es correcto. Yo envejecí como 4 años, güey. ¡Jura que fue por el trabajo! Pero fue por pues desamor es que... en realidad. Ya empezó No, la... más bien la fiesta, güey. Ahí Sí, porque también. va muy de la mano. Los Muy festivales de del la arte mano, con la güey. fiesta. Híjole. O sea, yo empecé como una joven entusiasta. con mi cara tersa, sin arrugas, güey, sin ojeras, cero. Y ahorita venme. No más. Pondremos una foto del antes y después de Sofía. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, pero sí es, o sea, sí es necesario como si el festival va creciendo, pues ampliar tu equipo de trabajo, ¿no? Cuando yo empecé gestionando proyectos éramos 4, así literal. Entonces era hacer todo entre 4, pero de esos 4, 2 estaban en sitio. Entonces era hacer más de la mitad entre 2 personas, ¿no? Entonces te vuelves como un todólogo, que a mí eso me vino bien porque aprendí un chingo de cosas que yo no tenía ni idea, pero sí es muy desgastante. Entonces, pues sí se necesita como un equipo de trabajo que se pueda como especializar en las áreas y que se enfoque en eso para que salga chido y con, o sea, un festival de calidad, pues. Entre todo esto que han aprendido, y pues me imagino que ya la parte del colectivo, pues proyecto a cada rato, van aprendiendo cosas, en su currículum empieza a crecer, y luego es cuando Liz recibe la llamada de Celina. No, este güey. ¿O fue un correo? O sea, hizo toda su investigación. Hizo su tarea, No, yo pensé te que nos estoy íbamos diciendo. a sentar aquí a hablar de los Simpsons. O, no sé, algo que le gusta a Lechuga, ¿eh? Me está sacando Del cartas color así, amarillo. de abajo. Espero que no haya ahí una vida amorosa guapa. Eso va para el ¡No, final. este! Para el cerrar con broche de De oro. hecho, aquí tenemos una invitada. ¡Ah, qué pasa! Oye, si oyen ronquidos al fondo, es Hawái. Hawái, mi perra que está dormida abajo de nosotros. Celina. ¿Qué tal esa etapa Celina? Y fucking empezar a
ese arte que es otro, más allá no es turístico, o va un poquito así turístico, pero ya no es social también, o sea, sí es diferente. Es muy distinto y a eso le llamo el mercado del arte, porque tiene que ver directamente con un lucro. A pesar de que los festivales turísticos tenían el objetivo de explotar, se puede decir, como el arte cultural en la zona, no tenía un lucro directo, porque nosotros no cobrábamos por ningún evento, o sea, todo era gratis, o sea, era como, sé parte del festival, tenemos eventos, pero todo era patrocinado, entonces nosotros no cobrábamos entrada, no cobrábamos nada, todo lo que eran bebidas, canapés, etc., producción, lo que sea, todo era patrocinado. Entonces, cuando recibo la llamada, fue una llamada de mi hermano, de hecho, de alguien que había escrito a la página de WAD. En este tiempo ya llevábamos 3 años, 2 años. Llevaba yo 2 años trabajando full time con Colectivo. ¿O fue 1? Sí, 1 más bien. Fue 1 año trabajando full time con Colectivo, así que mi vida fue respirar, 2017. Comer y todo Colectivo. Después, ¿y el otro año qué? Pues ya estabas en Celina. No, ¿sí? Bueno, sí, 2017, porque ya el de Cancún y Playa fue a finales del 2017, sí. Que empezó Celina. Bueno, en ese año de porque full no time, me invitaron, por eso me acuerdo. Ese, güey, no te digo. No. ¿Por qué no quisiste ayudar? Esa es otra, no mujer están tus preguntas de gestión, esa es la vida del gestor cuando todos sus amigos artistas le reclaman. Esa es una buena pregunta, que me gustaría que me respondieran. La vas a dejar en hold. No, yo digo que ahorita de una vez que estamos y ahorita retomamos Celina, que apenas le gusta ver correr sangre güey. Pero por ejemplo, este rollo, porque lo llegué a platicar con Miranda en este proyecto de Por la Paz en Zacatecas, y hubo una parte que yo le pregunté a Miranda, oye, ¿cuándo termina la tercera etapa? Y la tercera etapa terminaba en mi cumpleaños, y dije, qué chido, va a ser mi cumpleaños. Y me dijo, es que tú no estás invitado para la tercera etapa. Y yo me saqué de onda, ¿no? Y ya luego Sada me dijo, ya en privado, me dijo que no lo tome personal, que como este rollo, que también su posición como ella, como gestora, pues es muy difícil al momento de seleccionar artistas, porque todo tu círculo de conocidos, o la mayoría, son artistas. ¿Ustedes cómo lidian con ese rollo? Típico que salía recibido mensajes salía de la convocatoria Ciudad Mural y luego los mensajes. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y yo, eso sí, bien, manda tu solicitud. Has de saber que éramos los más populares a la hora de un Ciudad Mural. Porque quién sabe cómo se enteran los artistas. Esa es otra incógnita de mi vida, ¿no? Bueno, ya después Sofía me dice que mi mail está en redes sociales, pero había, por ejemplo, ¿no? O sea, como artistas de los que yo nunca había escuchado hablar. No por ser mamona, pero hay 1 millón de artistas en México. Artistas que yo no conocía o que no los había escuchado o así, que me escribían, ¿no? Y me decían así como, hey Liz, este es mi portafolio. Yo ya sabía que venían en cierto sentido por Ciudad Mural, porque en ese momento era el único proyecto en donde yo seleccionaba artistas. Pero aún así, siempre Ciudad Mural tuvo una metodología para seleccionar a los artistas, o sea, nunca se seleccionaron por huevos de nadie. Se hizo precisamente esta metodología para no caer en cosas que al final pues fue inevitable. Pero sí es mucha especulación de la gente. El sistema primero era, uno, tienes a fuerza que aplicar a la convocatoria. Si tú no aplicas a la convocatoria, pues no hay manera. Se hace el amigo de quien seas. Y la otra cosa era que las noches de convocatoria, chao. Al principio lo hacíamos entre 2 personas y después el equipo de selección se amplió, ¿no? Pero al principio, por ejemplo, que éramos 2 personas, era muy difícil porque eran convocatorias mínimo de 100 artistas y máximo de casi 500 artistas. Entonces era, a ver, divídete 500 books entre 2 personas y tú checas 250 y yo checo 250.
era demasiado, o sea, eran un tiempo muy corto también, porque la convocatoria cerraba y se tenían que anunciar a los artistas, no sé, 2 días después creo, ¿no? 3 días después, o sea, no había como tiempo para hacer, no sé, me gusta este artista, pero lo voy a pensar, no. Muchos artistas eran descartados por la elaboración de su book, principalmente, o no tenían buenas imágenes borrosas, no ponían biografía, o ni siquiera armaban un book y solo enviaban una hoja así de Word con 3 fotos. Ajá. Entonces, de entrada, todos esos artistas, a menos que vieras a alguien excepcional dentro de ellos, pues eran automáticamente artistas que bye, ¿no? Ajá. Nada que ver. No, yo le batallé mucho para esa Ciudad Mural. La verdad, así. Bueno, pero por otras cosas. No por tu arte ni por tu gráfica. Ah, sí, hubo. A ver. Yo voy a hacer ahora la que entrevisté. No, porque que sepa tu público que invité a Alex Lechuga como parte de mi equipo de documentación cuando entré a Ciudad Mural, y así fue como Lechuga viajaba conmigo a hacer Ciudad Mural, o sea, eras parte del crew y tú mismo viviste de primera mano el caos organizacional. El entregar 20 videos en un día. Exacto, entregar 20 videos en un día, que al día siguiente te rechacen los 20 videos y volver a hacerlos, o sea, como era un tren de trabajo muy acelerado y muy fuerte. Y la cosa con la selección de los artistas es que pues es que también es muy difícil, porque yo puedo amar a Jimena Rodríguez X como mi amiga, sé que es pintora, pero como curaduría tienes que pensar, uno, primero, qué es mejor para el proyecto y para los objetivos del proyecto, y dos, de acuerdo al book, que es lo único que yo tengo para saber quién eres como artista, ¿qué tanto puedes dar más? En un sentido de que, tomando en cuenta que Ciudad Mural es un semillero de artistas, la mayoría de los artistas que aplicaban eran artistas emergentes. Quiere decir que artistas que no tenían un posicionamiento en el medio o que no tenían la experiencia en el medio. Incluso había artistas que nunca habían pintado un mural y que solo pintaban canvas. Entonces, yo la verdad no me basaba mucho en quién había pintado un mural o quién no, sino qué calidad de gráfica traías, porque seleccionaba también artistas que nunca hubieran pintado un mural, pero que su canvas era increíble y que yo sabía que con el input correcto y la ayuda de todos podría hacer su primer mural, y también hubo muchos muy buenos murales primerizos, ¿no? Entonces, más bien era como actuar con esa mente de mentoría, porque recordemos que Ciudad Mural es un proyecto social, querido público, social. Eso quiere decir que no estamos hablando de un proyecto de arte. Entonces, quiere decir que la flexibilidad de selección para un artista es el triple o el cuádruple, porque también había que ver puntos de cómo se comportaba ese artista o cómo se iba a comportar ese artista con la comunidad, que era, por ejemplo, algo en lo que yo no tenía injerencia. O sea, yo podía seleccionar un line-up de 15 artistas que para mí tenían una gráfica poca madre y que iban con los objetivos y bla, bla, bla. Pero sí, los de comunidad, que era otro equipo, y los psicólogos y sociólogos veían sus encuestas, no su encuesta, ¿cómo se dice? ¿Su entrevista? Su formulario. Tenían un formulario de ¿cuántas preguntas? Como 4. No, como 15, ¿no? Aquí creo que Sofi puede ser la indicada de respondernos. Sí, porque era qué otra es lo área que veían en el cuestionario. Que también es algo que entre artistas nos chismeamos de, oye, ¿tú qué respondiste? Pues quieres saber qué hizo el para quedar y qué estaba haciendo tú mal, ¿no? Yo he sido un preparador. O sea, yo por mi lado, yo por mi lado solo es escaneaba la habilidad gráfica. O sea, qué bien tenías como esta parte desarrollada. Pero también tomaba en cuenta que no podía estar tan desarrollada porque era un artista emergente. E incluso también en los Ciudades Murales dábamos un taller de profesionalización de artistas, que era como la idea de ayudarlos como con su carrera, ¿no? O sea, pero la parte de comunidad y la parte de cómo se va a desarrollar el artista con la comunidad la veían
Pues es que el proyecto tiene como una metodología muy como definida, ¿no? Entonces, lo que buscábamos en un artista era que tuviera como este sentido social, como de, pues, querer entablar una relación con la comunidad y a partir de eso plasmar su trabajo, ¿no? Que es muy distinto a un artista que acude a un festival de arte y en el que pinta su pieza, o sea, con su estilo, con su statement, con su historia, con todo. Pero en este proyecto era muy distinto porque era entablar esta relación y a partir de eso, pues hacer una propuesta, ¿no? Entonces, pues la idea era eso, buscar personas que estuvieran dispuestas a, o sea, realizar eso, ¿no? O sea, como trabajar de esta forma, con las condiciones con las que podíamos ofrecer, ¿no? Que eso también está como, pues muy explícito en las convocatorias, ¿no? O sea, el artista, si leía la convocatoria, sabía a lo que iba, ¿no? O sea... ¿Les tocó chocar con algún artista de que se le hizo fácil no leer la convocatoria? Chavo. Se te hizo fácil, chavo. Se te hizo fácil. Pues sí, o sea, digo, yo también te digo, como ponerte en el otro, desde la parte del artista, que es muy difícil vivir en condiciones como, pues apretadas, ¿no? Digamos así. Precarias. Entonces al principio a mí, pues sí, de los 19 proyectos, te puedo decir que en la mitad sí me tocaron artistas que al principio para ellos fue como un shock, güey, o sea, de, chale, ¿a qué me metí, güey? ¿No? ¿Qué chingados hice? ¿Quieres mencionar alguna de esas situaciones precarias? No, chale, así estamos bien, así está. No, pues, o sea, imagina un proyecto donde invitas a 30 artistas más 10 de staff del equipo y las metes en una casa a vivir, ¿no? O sea, una casa sin muebles, obviamente una casa que está en renta sin muebles, en la que tienes que acondicionar para recibir a 40 personas, está cabrón, ¿no? Entonces es como esta parte de hacerlo lo mejor posible, pero igual se vuelve una situación difícil, o sea, 40 personas conviviendo en una casa es muy difícil, ¿no? Con condiciones un poco precarias. Entonces, pues sí, me tocaron varios que al principio pues fue como o rechazo o enojo, ¿no? Pero está esta parte de la gestión de poder tratar con estas situaciones y con los artistas, ponerte desde su parte y pues ver cómo puedes resolverlo y qué puedes ofrecerle, ¿no? O de plano decir, güey, si no quieres estar aquí, o sea, como no pasa nada, ¿no? O sea, neta, no. Pero al final creo, o sea, sigo creyendo que ese proyecto en específico, por sí solo el proyecto, no hablo de personas, no hablo de nada, sino el proyecto por sí solo tiene magia. Entonces al final esos artistas se iban como relajando con el tiempo porque, pues, como dijo Liz, ¿no? O sea, creas una bonita comunidad en la que compartes, en la que aprendes un chingo de ti mismo y de los otros. Entonces, al final esas cosas como que, pues no es que pasen a segundo término, pero pues sí, no es algo que te tiene molesto y que, ¿no? Y nunca me tocó a alguien que se retirara del proyecto, así como de decir, están de la verga, bye. Nunca me tocó. Sí llegamos a retirar artistas. Llegamos a darle las gracias a algún artista porque pues al final no entendía como... ¿Cuál era el main del proyecto? Sí, o sea, el objetivo. Sí, o sea, el fondo, el trasfondo del proyecto. Y está bien, o sea, pues, si no lo entiendes, si no quieres estar ahí, pues está chido. Al final era un proyecto en donde tú ibas a donar tu tiempo y tu talento para restaurar un espacio y restaurar a las personas que viven en ese espacio. Entonces, si no cumplías con ese objetivo o no te prestabas a ser afectado por una persona del barrio o a entablar una conversación o entablar una relación
con las personas que conviven en el barrio, pues no tiene caso que estés aquí, ¿no? O sea, esos eran como otros casos de artistas también que, pues ellos, que también es muy de festivales, los artistas que han ido a otros festivales de arte, como lo llamamos, piensan que este es un festival de arte igual y no, repito, es un proyecto social. Entonces, al final, el trato al artista, de hecho, cuando yo llegué, no estaba en primer plano. O sea, no era, ni siquiera figuraba en los objetivos. En un sentido de que todo era hacia la comunidad. Y tú como artista pasabas a ser parte del staff, ¿no? Y creo que con el tiempo empezamos a hacer varios cambios de junta en junta y de opiniones en opiniones, de cómo hacer también al artista que sea una experiencia para él y no tan solo sea una experiencia para la gente del barrio, porque al final pues ellos eran el medio, ¿no? Entonces fue cuando creamos la Noche Máxima, ¿no? Y empezamos a hacer como pequeños eventos dentro del evento donde el artista lograba como también relacionarse y exhibir lo que ellos estaban haciendo, su punto de vista, en qué trabajaban, bla, 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 que forma parte muy, muy fuerte de, ¿no? Y sí, fue una, o sea, conclusión, fue una etapa en la que aprendimos un chingo y con eso nos quedamos, ¿no? O sea, como una etapa en la que vivimos lo que es de cerca el arte comunitario, o vivimos lo que es de cerca el proyecto social que involucra el arte. Aprendimos un chorro de miles de errores y de miles de cosas buenas que hicimos, y ya, de ahí, pues, celinazos. Me gustaría dar una pausa ahí, porque, sorpresa, vamos a tener What, parte 1 y parte 2. Porque llevamos una hora hablando de viene con bambalinas. todo, viene No con más. todo, bra. ¿Alguna conclusión que quieran dar de esta Sí, primera porque parte? ahora es una nueva etapa de WAD. Pues Residencia sí, WAD. Porque ya a partir de lo que fue Totalmente. Celina, se hizo una reestructuración y empezó a salir. Y ya fue como esas últimas fechas de Ciudad Modal y empezaron a ir más artistas, algo más estructurado, que sí me gustaría que abarque otro capítulo completo. ¿Cómo ven? Invitadas. Ok, cerrando el capítulo de la ¿Alguna historia de conclusión? Watt, Ajá, la Watt historia colectivo. de Watt, la historia de Liz y Colectivo, Sofía y Colectivo. Ajá. Sí hay una gran diferencia, son totalmente, bueno, yo que viví las dos, fueron etapas totalmente distintas, y como tú dices, fue creo ahí donde empezó a nacer en mi cabeza otra perspectiva muy distinta, porque creo que cuando WAD empezó estábamos encerrados en la burbuja del Caribe, ¿no? Y cómo funcionaban las cosas en el Caribe y cómo funcionaba todo allá, desde el equipo que te digo que se hizo con los mismos emprendedores de Cancún hasta ya mudarte y ver otros proyectos en otras ciudades con otra gente, cómo funciona, sí fue como completamente distinto. ¿Y qué tal tú, Sofía? ¿Cómo que a ti ya te tocó más full colectivo desde esa primera fecha que te tocó hasta la última? ¿Qué aprendizaje te dejó? No mames, ¿cómo Fue resumo desde 4 psicóloga, años? productora, Ajá, fuiste subdirectora. escalando súper. No, hombre, rápido. hasta maestra de obras la hice, güey. Yo soy psicóloga. Y cuando me invitaron al proyecto no tenía ni puta idea de nada de eso. Así, güey. O sea, ni siquiera creo que sabía lo que era revocar una pared, así, güey. O sea, nada. Entonces, literal, aprendí todo. Y como el equipo era muy pequeño, pues me tocaba hacer de todo. Entonces, tuve que aprender de todo. Me equivoqué un chingo, así, pero muy cabrón. Pero, o sea, como ese transcurso de los años y de ir teniendo más proyectos y que el equipo se fue ampliando y se fue como formalizando el trabajo, aprendí muchísimo, ¿no? También pude aplicar como cosas de mi carrera, pero pues sí, aprendí mucho, pero sobre todo aprendí de mí misma, como a romper muchos límites, ¿no? De atreverme a hacer cosas que no sabía hacer y aprender a hacerlas bien, ¿no? Entonces ahorita estoy como en esa nueva etapa porque
pues ya tengo muy aprendido cómo hacer un proyecto social, o sea, lo puedo hacer con los ojos cerrados, pero un festival de arte o proyectos como ya más de arte per se, no, o sea, no tengo todos esos conocimientos, ¿no? Entonces esa es la parte nueva de Guad. En la parte 2. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Leche con pan! Nos vemos en la parte 2. Más Guad que nunca. Más Guad que nunca. Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar Tonorama, podcast con Alex Lechuga.